ser alabado, solo tú eres digno de ser glorificado. Levantamos Y en esta mañana hay un nuestra pueblo alabanza para engrandecerte, al que para en todo exaltarte, para está. bendecirte, para darte la honra y la gloria que te mereces, mi Dios. Santo, 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 Dios Dios todopoderoso, ¿Quién que es? fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es ser Cordero Santo, Santo, Santo es levantamos nuestra alabanza al que en todo está. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dígaselo en esta mañana, Dios hermano. Dígale tú eres digno, todopoderoso, Señor. Solo tú quien eres fue, digno. quien es y Solo tú quien eres digno de recibir toda la vendrá. alabanza y toda la adoración, mi Dios. Si la creación te canta y te alaba, y damos ¿cómo no gloria a podemos Él? nosotros, Señor, alabarte? Tú eres ¿Cómo no vamos a digno bendecirte, por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, por siempre. Oh, por siempre. Tú eres digno. Eres digno por siempre y siempre. Aleluya, aleluya. Bata sus manos en esta mañana. ¿Qué tiene usted para decirle a este Dios maravilloso? ¿Qué ha traído usted para darle la honra y la gloria a este Dios tan grande? Si la creación canta, si la creación alaba a este Dios maravilloso, ¿cómo no hacerlo nosotros, sus criaturas que nos hizo? ¿Cómo no batir nuestras manos? ¿Cómo no abrir nuestros labios para engrandecer, para glorificar, para darle la honra y la gloria a este Dios maravilloso? A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor. A ti sea toda la oración, mi Dios. Solo hay
gratitud, Señor, de parte nuestra. Solamente queremos alabarte, solamente queremos darte la honra, Señor, porque tú solo te la mereces, mi Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, aleluya. Santo eres, santo eres, santo, 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 santo. Oh, solo tú eres merecedor, mi Dios. Tú tienes seres que te alaban en los cielos, ancianos que se postran delante de ti, que ponen sus coronas ante tus pies, Señor. Pero tú quieres de nosotros, Señor. Tú quieres de nosotros lo mejor, y esta mañana hay un pueblo aquí, Señor, agradecido, que te quiere alabar, que te quiere bendecir, que te quiere exaltar, mi Dios. Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por esta mañana, gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por nuestras familias, gracias por todo, mi Dios. Cómo no engrandecerte, cómo no alabarte, cómo no glorificarte, mi Dios. Oh, santo eres, mi Dios, santo, santo, santo eres, Señor. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos tienen una alabanza para este Dios maravilloso? ¿Cuántos tienen una alabanza para este Dios? Gloria al Señor. No sé con qué actitud usted haya venido a este lugar. No sé con qué actitud usted haya pasado esa puerta. No sé con qué actitud usted se haya levantado esta mañana. No sé si para usted es un día normal, es un día como cualquiera. Se levantó porque Dios lo permitió. Pero creo que tenemos que ser conscientes que es un privilegio que Dios nos permite a usted y a mí de poder levantarnos hoy, de haber respirado, de poder estar completos, de tener a nuestra familia al lado, de poder decir, estamos bien. Y si ese es el privilegio que Dios nos ha dado a usted y a mí, creo que Él se merece toda la honra, que Él se merece toda la gloria, que Él se merece ser alabado y bendecido de una manera especial. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor, amén. Una semana ha terminado y estamos comenzando una nueva semana, y siempre Dios está con nosotros. Este Dios es maravilloso. Este Dios es maravilloso. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, cada amigo que está en este lugar. Sea bienvenido a la casa de Dios. Siéntase como en su casa, mejor que en su casa, porque sabe, aquí está la presencia de Dios. Voy a invitar al pueblo de Dios que abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo en el Salmo 24, amén. Salmo 24, amén. El Rey de Gloria. Amén, gloria al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén, aleluya. Él es el Rey de la Gloria. Y a Él sea la honra, y a Él sea la gloria, y a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Voy a invitar que ponga sus Biblias en su silla y vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios. Y quiero que usted cierre sus ojos y dígale al Señor en esta mañana primero, gracias. Pero en esta mañana quiero darte lo mejor. Quiero alabarte, quiero bendecirte, que cada alabanza salga desde mi corazón. ¿Sabe una cosa? Ese sol brilla, esas flores salen, los pájaros cantan, y nosotros, que Dios nos dio la vida, nos dio una conciencia,
¿Cómo no alabarle a este Dios? Así que vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios maravilloso, Dios grande y sublime. En esta mañana queremos agradecerte, queremos darte las gracias, Señor, por un nuevo día, Señor. No es un día cualquiera, es un día nuevo, con una misericordia nueva, con privilegios nuevos, Señor. Por permitirnos, Señor, gracias de estar en esta mañana, en este lugar, Señor. Y esta mañana queremos darte lo mejor, Dios mío. Queremos que cada alabanza que salga de nuestros corazones, Señor, queremos bendecirte de una manera especial, pero queremos sentirte, Señor. Queremos esta mañana darte lo mejor, Dios mío. Que esta mañana seamos, Dios, esa ofrenda de olor grato para ti, Señor. Recibe la alabanza, recibe toda la oración y toma el control de este servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, aleluya. Mis accesos a bendita espera su venida. Mis accesos a bendita espera su venida. Si volta a preparar, o no pon vai arriba. Si volta a preparar, o no pon vai arriba. Arriba, arriba, arriba e no vão. Arriba, arriba, arriba e no vão. Sube, sube, sube e não baja. Sube, sube, sube e não baja. Mis accesos a bendita espera su venida. Mis accesos a bendita espera su venida. Si volta a preparar, o no pon vai arriba. Si volta a preparar, o no pon vai arriba. Arriba, arriba, arriba e no vão. Arriba, arriba, arriba e no vão. Sube, sube, sube e não baja. Sube, sube, sube e não baja. Arriba, arriba, arriba e no vão. Arriba, arriba, arriba e no vão. Sube, sube, sube e não baja. Sube, sube, sube e não baja. Dios é bom Dios, alabe. Dios é bom Dios, proclame. Dios é bom Dios, alabe. Dios é bom Dios, proclame. Ela que sabe sim, ela mira mirón, ela pone mi pia para estabir. Ela que sabe sim, ela mira mirón, ela pone mi pia para estabir. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la gandosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la gandosa la ve. Dios é bom Dios, alabe. Dios é bom Dios, proclame. Dios é bom Dios, alabe. Dios é bom Dios, proclame. Ela sabe sim, ela vira mirón, ela pone mi pia para estabir. Ela sabe sim, ela vira mirón, ela pone mi pia para estabir. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la gandosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la gandosa la ve. Alabe, alabe, alabe Maita, alabe Verdía, alabe, alabe, alabe te ora solo
la vez que el sol baja. Amén, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. Amén, aleluya. El impacto del poder de Dios hizo caer el enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo oyó. El impacto en el agua vino se tornó. El impacto en Lázaro y él revivió. Impactó panes y peces, multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto de la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay y jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua el vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impactó panes y peces, multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto de la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay y jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios hoy aquí. Recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios hoy aquí. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Aleluya. Es inimaginable su poder y como como Él Él no no lo hay Y jamás. ni jamás lo habrá. Impactante es este Dios. Impactante, Impactante es la presencia de este Dios en este lugar. La gloria de Jesús llegó aquí. Está aquí en este lugar para tocar, para sanar, para restaurar, para liberar. Aleluya.
impactar vidas, Él quiere impactar corazones, Él quiere libertar, Él quiere romper cadenas, Él quiere sanar. Solamente necesitas que tú abras tu corazón, necesitas que tú confíes, que esta fe crezca, que creas que Él está aquí, que el impacto de su presencia va a tocar tu vida, lo que necesiten esta mañana. Él está aquí para solucionar, para responder, para ayudar. Él está presto, Él sabe, Él conoce, y hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Está impactando nuestras vidas, está impactando nuestros corazones, mi Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias. Pueden sentarse, mis hermanos. Y gracias a Dios por esta oportunidad, amén. Como ustedes ven, hoy es un culto misionero y los dejo en compañía de la hermana Miriam. Ella trae el informe misionero de este mes, amén. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra saludarles a todos en el nombre de Jesús. A cada amigo que está aquí en esta mañana es bienvenido. Es una bendición maravillosa poder estar aquí. Agradecemos a Dios, ¿verdad?, que otro día más podamos estar aquí ante su presencia, adorándole, glorificándole. Amén. Bueno, hoy es un día misionero, estamos recordando las misiones. Vamos a oír un informe de estos hombres que Dios los ha llamado. Las misiones, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura para que sean salvos. Y hoy vamos a escuchar esas noticias. Esa labor que ellos están haciendo en cada país. Amén. Suiza, misionero Alberto Monsalve. Se ha visto el crecimiento de la iglesia en algunas áreas que se manejaban de manera pasiva, como es el caso de edición y producción audiovisual. Hoy tiene un grupo de hermanos que se están preparando a nivel nacional para llevar a cabo un mejor trabajo en esta área. El caso de la pandemia ha hecho que se haya tenido un mayor número de personas en cada culto celebrado y en cada actividad, resultado que ha traído satisfacción, ya que se tenía la incertidumbre por el trabajo que se debía realizar a través de la virtualidad por medio de las redes sociales. Al reiniciar el trabajo misionero en un nuevo formato y bajo circunstancias diferentes, la respuesta fue positiva, y en la mayoría de los hermanos hay un crecimiento espiritual, un despertar, y ahora el Evangelio tiene un mayor significado en sus vidas, razón por la cual hay un gran número de suizos asistiendo a las reuniones a nivel nacional y un número de nuevos bautizados en el nombre de Jesús. Guinea Ecuatorial, misionero Juan Carlos Soto. El hermano Bienvenido Nguema ha sido enviado a la ciudad de Beta en Guinea Ecuatorial para llevar a cabo la labor como obrero y evangelista de esta región del país. Que el Señor sea guiando y dando sabiduría para predicar de este hermoso mensaje. Actualmente se ha estado trabajando en la ampliación del templo de predicación, ya que se ha visto la necesidad de más espacio para que muchas de las personas que escuchan la palabra de Dios puedan asistir a las reuniones. Haití, misionero José Aldever Duque. Días después de que este país sufriera un terremoto que dejó más de 1.900 muertos y 30.000 personas sin hogar, Haití es protagonista de otro desastre natural. Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Grace
están obstaculizando severamente el trabajo de rescate en el país caribeño. Compartimos un audio del misionero José Aldever Duque del estado de la Iglesia en medio de esta tragedia. El Señor Jesús les bendiga, apreciados misioneros. Les saluda el hermano José Aldever Duque. Estamos bien, gracias al Señor. Les comunico que acaba de temblar la tierra en Haití, también se sintió en República Dominicana y en Jamaica. El epicentro fue en Haití, en una región que se llama Jacmel. No hemos tenido reportes de daños ni hay ningún problema. Todavía pues no sabemos de nada, pero gracias a Dios parece que todo pasó muy bien. Les comunico esto para que se estén actualizados. Italia, misionero Jair Pedroso. Saludo en Cristo a la amada iglesia en Colombia, de parte de este servidor y de toda la familia misionera en Italia, Pedroso Molina. Saludamos de manera especial al honorable consistorio de ancianos, nuestro hermano Álvaro Torres, y a nuestro director general, hermano Reinel Galvis, y a todo el Departamento de Misiones Extranjeras. Queremos en este pequeño reporte decirles que gracias a Dios, después de estos 15 meses de pandemia, el Señor nos ha ayudado, nos ha guardado. Y la forma como hemos nosotros llevado este periodo, pues como todos sabemos, sujetándonos a las normas, a las leyes y a las disposiciones que el gobierno ha dispuesto para el control y el manejo de la pandemia. Sí, por mucho tiempo no nos pudimos reunir físicamente, pero la iglesia no se detuvo, pudimos hacer los cultos de forma virtual, eventos, asambleas, convenciones, integraciones, y gracias a Dios, hoy que se está calmando un poco la situación, estamos viendo los resultados, una iglesia que avanza, una iglesia que crece, una iglesia que está en avivamiento. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy vemos que los países atraviesan diferentes tipos de adversidades, pero en medio de todo esto escuchamos buenas noticias de la obra de Dios. Y esto tiene un nombre, hermanos, y es el amor y la misericordia de Dios que está por encima de cualquier situación. Y eso es maravilloso, esas son noticias que nos alegran, que la obra del Señor está avanzando poderosamente, gracias al poder y a la misericordia de Dios. Amén. Vamos a leer aquí un versículo en la compasión de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros somos producto de esta misión. Un día andamos perdidos, pero Dios tuvo misericordia. Él nos salvó y nos dio vida y vida en abundancia. Así que vamos a rogar a Dios, vamos a pedir por todos estos misioneros, por todos estos países, que Dios los ayude, que Dios se glorifique en ello. Vamos a orar todos. Soberano Dios, maravilloso Jesús, te adoramos, Dios. Gracias, Señor, por este nuevo día, Dios. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos regalas, Señor, de estar aquí ante tu presencia, Señor. Reconociéndote, Dios, como el Dios todopoderoso, Señor. Ante ti colocamos, Señor, todos estos obreros, Señor, todos estos hombres de valor, Señor,
que están cumpliendo, Señor, la labor encomendada, Señor, que tú les ayudes, Señor, que su favor y tu gracia esté cada día con ellos, Señor. Oh Señor, renuévale las fuerzas, Dios eterno y poderoso, Señor. Toca el corazón, Dios, de todas estas personas, Dios, para que ellos puedan conocerte, Dios maravilloso. Vean que tú eres la salvación, Señor Jesús. Oh Dios maravilloso, ahora te rogamos, Señor, por nuestra familia misionera aquí en Aruba, Dios. Ayúdales, Señor, bendíceles cada día, Señor, para que ellos sigan siendo de bendición para esta isla, Dios, para nosotros, Dios. Oh Dios, te pedimos también, Señor, por el hermano Kevin y su esposa, Dios. Ayúdales poderosamente, Señor. Oh Jesús, aquí estamos, Señor. Ayúdanos también a nosotros, Señor, a sentir carga, Señor, por los perdidos. Que también podamos cumplir esta misión, Dios poderoso. Oh Señor, gracias, maravilloso Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Digamos gloria a Dios. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, tengan la bondad, hermanos. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana. Vamos a ofrendar de lo recibido de la mano de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Voy a pedirle el favor al hermano Giovanni que nos ayude tomando la ofrenda. Hermano Pedro también, ayúdenos tomando la ofrenda, tenga la bondad. Gloria a Dios. Hermanos y amigos que están aquí, como han podido observar y escuchar, somos una iglesia misionera. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro país, Colombia, nuestra iglesia es una iglesia que tiene en Colombia 84 años de estar predicando el evangelio. Así que no somos una iglesia que empezamos ayer. A veces yo le explico a la gente, somos muy diferentes a muchos lugares. No somos una iglesia que está aprendiendo, que de dónde echamos mano, que traemos nuevo, que le enseñamos a la gente diferente para cautivarlo. No, nosotros predicamos el evangelio de Jesús. Bien, pues sigan, hermano. Estamos en 40 países alrededor del mundo. Tenemos una proyección de poder expandir el evangelio a otros países. Amén. Pero todo se hace posible, hermanos, a través de el apoyo y el sostenimiento de la iglesia misma. Amén. Las ofrendas, los diezmos, los votos que todos nosotros contribuimos con la obra de Dios, hace posible que el evangelio sea predicado. Amén. Así que, hermanos, tenemos una iglesia en Colombia que ama las misiones. Amén. Que ama las misiones desde Colombia, hermanos, y los que conocen Colombia saben que su economía no es muy fuerte. Sin embargo, hay una iglesia muy comprometida con la salvación de las personas en otros países del mundo. Amén. Así que qué bueno por eso, hermano. Pero qué bueno, amigo, que usted también pueda entender el evangelio y que usted pueda sumarse a esta obra de Dios. Amén. Porque la labor de ser de esta misión, el propósito de esta misión es que usted conozca a Jesucristo, que usted entienda el evangelio y que usted pueda seguir el camino de Dios. Amén. Así que qué bueno, hermanos, y qué bueno todos nosotros también tener una identidad muy firme en las cosas de Dios y tener una identidad muy firme en la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, escuchábamos buenas noticias del país de, ¿me recuerdan? Suiza,
Haití, Italia y Guinea Ecuatorial. Amén. Si ustedes miran, hermanos y amigos, tenemos misioneros en el continente africano, tenemos misioneros en Europa, tenemos misioneros en el continente americano, tenemos misioneros en el país de Japón, de Filipinas, que pertenecen al continente asiático. Amén. Y tenemos misioneros en Australia. Nuestra iglesia está en los 5 continentes. Amén. Estamos en la zona insular y bueno, a Dios gracias por todo lo que Dios está haciendo. Amén. Así que sigamos orando a Dios por las misiones, que Dios nos respalde y nos ayude. Amén. Quiero invitarles que estén de pie, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 22, versos 31 al 34. Lucas 22, versos 31 al 34. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, verso 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Vamos a hablar de eso en esta hora, hermanos. A veces de palabra expresamos tener fe, pero cuando llegan las situaciones, la fe baja. Así que necesitamos decirle a Dios que nos ayude en nuestra fe. Amén. Vamos a cantar una alabanza a Dios y entraremos en la meditación de la palabra del Señor. Celebremos y adoremos la majestad, el imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey. Celebremos y adoremos la majestad, el imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey, porque Él ha hecho grandes obras, mis
Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, tengan la bondad. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana bajo un tema, y es: cuida, ejercita y mantén tu fe. Repita conmigo, por favor. Cuida, ejercita y mantén tu fe. Amén. Una vez más, dígaselo a su vecino, por favor. Cuida, ejercita y mantén tu fe. Hermanos, hemos venido hablando sobre la fe. Hace 8 días hablamos acerca de la fe y les hablaba algunas áreas con relación a la fe que se hace sumamente importante entender. De hecho, Jesús habló de la importancia de cuidar la fe. Amén. Jesús dejó ver que la fe puede bajar o menguar. Jesús también, los discípulos se dieron cuenta de que ellos necesitaban crecer en fe. Así que ellos le dijeron a Jesús: Jesús, aumentanos la fe. Quiere decir que ellos se dieron cuenta que hay áreas y situaciones donde nuestra fe tiene que ser más fuerte. Hay problemas en la vida, desafíos, tentaciones, luchas, vivencias, donde tu fe tiene que ser más fuerte. Amén. Por eso, hermanos, vamos a hablar hoy de cuidar, ejercitar y mantener la fe. Amén. Y yo quiero invitarle a que se quede conmigo esta mañana. Amén. No nos deje el cuerpo y que usted se vaya. No. Déjenos los dos acá. Amén. La mente y el cuerpo. Gloria al Señor. También, hermanos, el que necesite pagar hoy el almuerzo, solo esté pendiente si su vecino se le duerme. Amén. La multa al que se duerme es 25 florines. Así que si usted le ve que por ahí está como durmiéndose, puede decirle: me debes 25, y si no, se lo refiere a la hermana Ana. Amén. Ella es buena cobrando. Así que si no le quiere pagar, ella se encarga de ayudarle con esa deuda. Amén. Pero necesitamos entender, hermano, la importancia de cuidar, ejercitar y mantener nuestra fe en crecimiento. Amén. Hace 8 días les decía que la fe es el arma más poderosa. Y hermanos, la verdad es que tenemos fuerzas muy poderosas en la naturaleza. La fuerza de la gravedad. Los seres humanos han trabajado hoy con armas de diferentes índoles, pero hermano, el poder que tiene la fe en Jesucristo es algo que trasciende, hermano, cualquier fuerza de la naturaleza y cualquier arma que los seres humanos hayan creado y hayan forjado. Permítame decirle algo, hermano, es que una persona que el médico le diga que se va a morir en 3 días, que se muere en 1 semana, que tiene cáncer, que el diagnóstico del médico es que le diga: señora, aproveche los últimos días con su familia porque usted se muere, y que esa persona se vaya y hable con Dios y que Dios cambie eso, hermano. Eso parece sencillo escucharlo, pero eso es algo extraordinariamente grande. Eso es algo extraordinariamente poderoso. Eso es algo extraordinariamente sobrenatural, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Eso es la fe, hermano. Es algo poderosísimo. Por eso nosotros necesitamos crecer en la fe. Por eso necesitamos cuidar la fe y por eso necesitamos ejercitar la fe. Hace 8 días decíamos también, y esto es importante que lo entienda, la fe tiene que estar puesta en Jesucristo, no en los hombres, no en los que los seres humanos llaman santos, que San Gregorio, que San Benito, que San Judas, que San Pedro. No, hermano, la fe se coloca en Jesucristo, aleluya. Él es el autor y Él es el consumador de la fe, aleluya. Amén. Amigos, la fe no se coloca en imágenes,
ni en estampillas, ni que me cuelgo aquí una imagen. No, la fe se coloca en Jesucristo, aleluya. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? De hecho, amigos, es que la Biblia prohíbe eso que la gente hace, que se coloca supuestamente aquí. Ellos dicen un Cristo, no, eso es una imagen de plata o de oro que la gente hace o talla o crea, o que la gente guarda una laminilla en su billetera, o que se amarra en el pie y se coloca allí una cadenita. Permítame decirle, la Biblia prohíbe eso. La Biblia dice, no te harás imagen. Escuche esto, por favor. Eso está en Jeremías 10 y en el Salmo 115. No te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra. Amén. La Biblia dice, porque ojos tienen, mas no pueden ver. Boca tienen, mas no pueden hablar. Manos tienen, mas no pueden palpar. Y la Biblia dice, semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Amén. Así que no coloque su fe. Es que yo tengo aquí la imagen del Señor caído de Buga, del milagroso de Buga, de la Virgen del Carmen, del Señor de tal lugar. No, hermano y amigo, la fe se coloca en Jesucristo. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor. La fe se coloca en Jesucristo. No en santos, no en ángeles. Es que yo soy devoto del arcángel Gabriel. No, hermano. Aquí las únicas dos hermanas que pueden ser devotas es la hermana Viviana y la hermana Judith, que sus esposos se llaman Gabriel. De resto nadie más, hermanos. Amén. Y eso de sus esposos no es santos. Amén. Y quererlos, no adorarlos. Al único que se adora es a Dios. Al esposo y a la esposa se quiere con el alma, con el corazón, pero el único al que se adora es a Dios. El único que merece la adoración es Dios. El único que tiene que ser adorado es Dios. Aleluya. Amén. Pero hermano, la fe tiene que estar puesta en Jesús. Pero escúcheme algo más. También dijimos que la fe es, hermano, es lo que más ataca al enemigo en la vida de un cristiano. Así que el enemigo va a buscar por todas las maneras, los medios, los recursos de dañar tu fe. Usted esta mañana para venir acá, créame que el enemigo va a buscar las maneras de cómo dañar su fe. Un amigo, un vecino, un problema, algo que dijeron, algo que le puede pasar incluso aquí. Hay gente que viene y dice, no, yo no vuelvo porque esa señora me dijo que sin tapabocas no podía entrar. Así que hay veces el enemigo usa cosas tan sencillas, pero nosotros somos tan frágiles que eso nos quiebra la fe. Amén. Pero permítame decirle algo, hermano. También dijimos, y lo dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe es una condición, y yo quiero que usted entienda, hermano, la fe es una condición necesaria para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pero permítame decirle, hermano, hoy vamos a hablar sobre por qué tenemos que cuidarla, ejercitarla y mantenerla en crecimiento. Y la razón es que si no tenemos fe, o su fe es una fe débil, van a pasar dos cosas. Una, no agradamos a Dios, y dos, no vamos a permanecer. La vida cristiana, hermano, los cristianos que permanecen en Dios es cristianos que todos los días están aumentando su fe. Son cristianos que mantienen su fe, y cuando llega el desánimo, llega la duda o el enemigo quiere poner algo,
Esos cristianos no se conforman, esos cristianos activan la fe y dicen: yo no me puedo dejar derrumbar, yo no me puedo dejar afectar, yo no puedo dejar que este problema, que esta situación, que esto que estoy viviendo afecte mi fe. Yo sé quién es Dios y yo sé en quién he creído y yo sé que mi Redentor vive, dijo un hombre, a pesar de su enfermedad, a pesar de su crisis, a pesar de su problema. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Así que lo primero que vamos a hablar hoy es de cuidar la fe. Y cuando hablamos de cuidarla, hermanos, es porque la fe puede verse afectada. Y yo quiero que usted esta mañana entienda esto. Amén. Digan gloria a Dios, por favor. Hermanos, la fe, el enemigo va a tratar de dañártela. Así que hay que cuidarla. El enemigo va a tratar de quebrar tu fe. El enemigo va a tratar de que tu fe, hermano, mengüe, baje, que llegue el desánimo. Gloria al nombre de Jesús. La pregunta de Jesús, escuche esto, hermano. La pregunta de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 8, fue una pregunta que los cristianos deben reflexionar en ella. Y hermano, no me escuche esta mañana solamente. Yo le invito. Esta mañana no solo me escuche y salga diciendo: estuvo bueno o no tan bueno el mensaje. No, yo le invito a que reflexione sobre lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que la Biblia dice en Lucas 18:8: os digo, estas son palabras de Jesús, os digo que pronto les hará justicia. Pero miren lo que Jesús dijo: pero cuando venga, ¿quién? El Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe por qué Jesús preguntó eso? Porque, hermano, Él sabe que cada día el ataque sobre la fe es más fuerte. Y yo quiero decirle, hay que cuidarla porque, hermano, no solo el enemigo. Alguien me puede decir: pastor, no, mire pastor, a mí no me mueve nadie de la iglesia, mi fe está firme. Es verdad, pero usted se consigue un trabajo que no lo deja venir a los cultos. Así que aunque usted cree en Dios firmemente, el enemigo lo está alejando de la iglesia. Usted tiene un trabajo y no lo deja venir a los cultos. Así que alguien me puede: pastor, y que yo creo en Dios y nadie me va a mover de ahí. Sí, pero te van a menguar la fe. Tu trabajo y tu ocupación, si tú no tienes claro que la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Yo me puedo fascinar por el dinero. Es que me van a pagar tanto, no puedo volver a los cultos, pero me va a ir muy bien. Sí, pero ten cuidado. La fe es algo que puede menguar. La fe es algo que por eso hay que cuidarla. Y Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Así que no solo es la convicción que tiene, es que la fe hay que cuidarla en todas las áreas. Hermano, el enemigo está al acecho. La Biblia dice: él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a aprovechar todas tus debilidades para tratar de menguar tu fe. Él va a aprovechar todas mis debilidades, mi flaqueza, mis dudas, mis pensamientos, lo fácil que soy yo para que alguien me coloque un pensamiento contrario. El enemigo lo va a aprovechar. Mire, hay gente que quiere venir a la iglesia y venían contentos. El enemigo les puso por ahí a alguien en el camino y le dijo: ¿usted está yendo a esa iglesia? Y la gente no entendió. Dios lo guió a la iglesia, pero el enemigo le mandó un ave por allá y lo sacó del camino. Le truncó la fe, le truncó el camino. Así que, hermano, hay personas que no se dan cuenta, pero lo que más quiere el enemigo es destruir tu fe. Y va a buscar por todos los medios de quebrar la fe del cristiano. Y déjeme decirle, hermano, yo quiero que usted entienda algo. Es que en este tiempo, ¿por qué hay que cuidarla? Porque el Señor dijo que el enemigo sabe. En Apocalipsis 12, la Biblia dice, el Señor dijo: el diablo sabe que le queda poco tiempo.
Así que en este tiempo el enemigo ha sacado, permítame decírselo de esta manera, todas sus estrategias y toda su artillería para tratar de dañar tu fe y dañar la fe de tus hijos y de las generaciones que están creciendo. Y yo quiero que los jóvenes en esto entiendan, joven, muchas de las cosas que llegan a nuestras vidas y llegan a tu vida, el enemigo está tratando de quebrar tu fe. Muchas de las enseñanzas que te dan en la escuela y en el colegio, el enemigo está tratando de quebrar tu fe. Padres, sus hijos en la escuela, en el colegio y en la universidad, todos los días están tratando de dañarles la fe. Entonces hoy hay hermanos que nos dicen, pastor, pero si yo traje a mi hijo todo el tiempo a la iglesia en su niñez y su juventud y creció y se fue de la iglesia, porque usted lo trajo, pero no fortaleció su fe. Y no solo es traer al hijo al culto, no solo es que la niña aprenda a cantar, la niña puede hasta cantar en el coro de alabanza, pero se va de la iglesia. Es que no solo es traerla, es enseñarle, ganarla y mostrarle quién es Dios y cuál es la fe que ella tiene. Hermano, porque alguno de nuestros jóvenes canta en el grupo de alabanza no es que esté firme. El enemigo le puede tener ya la trampa armada y él estar confundido, confundida. Yo quiero decirle, en la fe nuestra hay que cuidarla. Nuestros hijos hay que ganarlos para Dios. No los traiga solo a culto. Y esta semana yo hacía una reunión aquí con algunos hermanos. Porque hermano, hay personas que traen los hijos a culto y creen que con eso basta. No. Al hijo hay que mostrarle por qué usted y yo somos cristianos. Hermanos, y esa no es tarea de la iglesia ni del pastor. Nosotros hacemos lo nuestro. Pero quien debe ganar a su hijo y a su hija es papá y mamá. Pastor, es que mi hija no quiere ir al culto. Pero si mamá no viene a culto, o mamá viene de vez en cuando, o mamá cambia fácilmente el venir al culto. Pastor, es que estoy haciendo esto. Hermano, la fe nuestra hay que cuidarla y la fe tiene que trascender a lo demás, hermano. ¿Tienes culto? Hermano, el culto es primero que cualquier otra cosa. Hermano, es que, pastor, es que no me queda tiempo de orar. Hermano, tu oración es primero que levantarte a desayunar. Amén. Pastores que estoy muy ocupado. Hermano, eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo necesita cristianos sin tiempo, cristianos ocupados, cristianos que no se afanen, cristianos que les gusta dormir mucho, cristianos que no puedan vivir una vida, hermano, donde Dios sea primero. Eso le gusta al enemigo, porque esa fe será una fe tibia. Será una fe superficial, será una fe que fácilmente el enemigo la mueva. Pero hermano, el cristiano que quiera llegar hasta el final del camino, el cristiano que quiera encontrarse con Jesucristo, el cristiano que quiera escuchar cuando el Señor llame a lista su nombre, es un cristiano que en su fe dirá: yo tengo que cuidar mi fe y yo sé que hay un enemigo que está pendiente de mi fe, pero no le voy a abrir puerta, no le voy a abrir espacio, no le voy a dar comunión, no le voy a abrir camino al enemigo para que destruya mi fe. Amén. Digan gloria a Dios. Hermanos, déjeme, yo esta mañana le hablo, como dice la hermana Ana, claro. ¿Saben? Hasta un hermano de la iglesia puede dañar tu fe. Toda la vida en las iglesias ha habido gente que se levantan con doctrinas que van a veces en contra de lo que dice Dios en su palabra, pero ellos se confundieron y creyeron otra cosa. Así que hermano, no todo el que usted escuche en Facebook o el que escuche en YouTube y porque diga que pertenece a nuestra iglesia tiene la doctrina nuestra. Yo escuché a alguien que la gente lo sigue y por ahí se lo comparten a veces, hermano,
porque conoce muy bien la unicidad o porque no es que la conozca tan a fondo, la argumenta por ahí en algunos escenarios, hermano, y la gente, pero en una prédica dijo 6 errores que la iglesia no hace, pero él dice que los hace. Así que hay gente que su visión puede estar opaca, su visión puede estar cerrada, hermano, y a veces los hermanos, porque alguien habla de Dios, cree que te está diciendo la verdad de Dios. Así que Pedro, el gran apóstol Pedro, le dijo a Jesús, hermano, tenía una excelente intención Pedro, una maravilla la intención de Pedro. Uno mira a Pedro y uno dice, qué hombre tan amoroso y tan compasivo. Jesús, ay, pero vas a pasar ese sacrificio. No, ¿cómo le contestó Jesús a Pedro? Jesús no le dijo, Pedro, ¿estás viendo cómo estás hablando? Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Así que Satanás usó a Pedro en ese momento para tratar de detener un plan de Dios para la salvación nuestra. Y detrás de una buena intención, hermano, porque yo quiero que usted me entienda, hay personas que su hablar es bonito, sus intenciones son buenas, pero hermano, las buenas intenciones no necesariamente me están conduciendo a la verdad. Así que en esto de la fe, hermano, hay que cuidarla. Y yo quiero decirle, y en esto de la fe hay que ser firme. Amén. Y en esto de la fe yo tengo que saber dónde estoy ubicado, hermano. Porque Jesús dijo, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Hermano, todos los días la fe de la gente se está confundiendo más. Y se está confundiendo hasta por los mismos líderes. Porque lo que la Biblia dice que era pecado, hoy muchos líderes de iglesias dicen, no, el amor tiene que darnos para tolerarlo todo. Y hermano, eso son dos cosas diferentes. Yo puedo amarle a usted, pero no la conducta que hagamos nosotros que desagrada a Dios. Esas son dos cosas diferentes, hermano. Pero hoy muchos líderes, incluso todo el desorden que el mundo tiene, hermano, la ley ya dice que la iglesia tiene que aceptar. La ley dice que tenemos que aceptar todos los desórdenes que apruebe, hermano, pero muchos líderes ni siquiera, aunque todavía no nos lo han impuesto tan firme, ya hay muchos líderes que dicen, no hay problema, bienvenidos hombres con hombres, mujeres con mujeres, hagan lo que hagan, vivan lo que vivan, no hay problema. Hermano, en la fe el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que mantener su firmeza y su carácter y saber que tiene que cuidarla, porque hay un enemigo que nos está acechando todos los días de nuestra vida para tratar de quebrar nuestra fe. Gloria al nombre de Jesús. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos. ¿Cómo? Como a trigo. Así que, hermano, todos los días, hermano, hay un enemigo que está bregando a ver si usted sí pasa la prueba o yo paso la prueba. Todos los días va a buscar las maneras, las formas, y yo quiero que usted entienda esto, incluso alguien te puede enseñar mal la doctrina. Así que en esto, hermanos, hay que cuidar la fe. Y Pedro salió al camino, hermano, porque yo quiero decirle, hermano, al diablo no le tenga miedo. Esto es importante, escúcheme por favor. Al diablo no le tenga miedo. Aquí nosotros no predicamos mucho del diablo, aquí hay que predicar es de Jesucristo. Hay lugares donde a la gente le dicen que el diablo y que reprenda y que haga, y hermano, parece más un culto al diablo que a Jesucristo. No, al diablo no se le tiene miedo, pero hermano, pero tampoco se le abre la puerta. Yo quiero que usted entienda esto, el diablo, el Señor a los que caminan en él nos lo entregó vencido, pero no se le descuide, no se le descuide. No se le descuide al enemigo, porque ha tumbado a reyes, ha tumbado a grandes líderes. Hermano, no se trata de que usted diga yo no, usted sí.
Yo no, usted sí. Pastor, usted no, yo también. Hermano, usted no. No, todo, hermano, no es de abrirle la puerta al enemigo. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Hermano, no es que él pueda sacarlo de la iglesia, pero si usted le da el lugarcito, él lo saca de la iglesia. Si usted se agarra a escuchar a todo el que critica la iglesia, todo el que critica lo que se hace en la iglesia, si usted se agarra a escuchar al que habla mal del hermano, de la hermana, del pastor, del que sirve, de la maestra, del que canta, del que ofrenda, del que no ofrenda, del que vino, del que no vino, usted no se está dando cuenta que usted le está abriendo la puerta al enemigo. Y al enemigo no se le abre la puerta. Él no lo va a sacar, él no puede sacarlo de la iglesia, hermano. Escúcheme, el diablo no puede sacar a nadie de la iglesia. Lo que sí es que te pone galletica, te pone dulces o te pone cascaritas en el camino, a ver si tú y yo nos resbalamos, o te trae golosina, o te trae mangles y te los entrega, a ver si nosotros. Pero hermano, el enemigo está vencido. Pero sí quiero decirle algo, la fe hay que cuidarla. Y necesitamos cristianos que entiendan que la Biblia dice: nuestra lucha no es con carne ni sangre. Hermano, el enemigo no le va a poner a usted lo que no le gusta. El enemigo le va a salir a usted con lo que a usted le gusta. Amén. El enemigo nos va a poner lo que nos gusta. Y yo quiero que, hermano, en esto usted y yo en esta mañana reafirmemos nuestra fe, volvamos a tomar fuerzas y le digamos a Dios: Señor, ayúdame a cuidar mi fe. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe, hermano? Es que lo primero que hizo el enemigo en el huerto del Edén fue atacar la fe de Adán y Eva. Eso fue lo primero que hizo. Así que Dios le dijo a Adán y Eva: no van a tomar del árbol que está en medio del huerto, no tomarán su fruto. Hermano, y lo primero que salió el enemigo después de esa conversación fue a decirle a Eva: Eva, ¿qué les dijo Dios? Que no tomáramos del árbol que está en medio del huerto. Eso les dijo Dios. No le crean, no le crean. Es que Él sabe que el día que ustedes hagan eso serán como Él. ¿Sabe, hermano? Le tocó la fe a Eva. Y Eva, si Eva se hubiese sostenido creyendo en lo que Dios le dijo: Dios me dijo que no, Dios me dijo que no pasara de aquí. El árbol se ve provocativo, sí. El árbol es tentador, sí. Su fruto es inquietante, sí. Quizás se ve apetitoso, sí. Pero Dios me dijo que de aquí no. Hermano, hay lugares de donde no podemos pasar. Y yo quiero decirle: Adán y Eva en ese momento pasaron la línea que no se podía pasar. Y yo quiero decirle, hermano, pero todo comenzó con un enemigo que les afectó su fe. Así que la fe hay que cuidarla. La fe, hermano, usted que está en esta mañana aquí, usted que ha venido a este culto, entienda, su fe tiene que cuidarla. Su fe hay que hacer por ella todo lo que sea necesario. Pero, hermano, no podemos descuidar nuestra fe. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Número 2, la fe hay que ejercitarla. Hermano, yo tengo que cuidar mi fe, que no me vengan pensamientos, que el enemigo no ponga pensamientos, que no me mande mensajeros, que no me vengan con doctrina, que no quiera dañar mi fe. Pero también tenga presente, la fe hay que ejercitarla. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe es algo que yo tengo que activarlo en mí. La fe, hermano, es algo que yo debo ser consciente. La fe no es algo estático. Pastor, es que yo me arrepentí, desde que llegué a la iglesia tengo la misma fe. Hermano, la fe puede subir o puede bajar. Fueron las palabras de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Los apóstoles dijeron: Jesús, aumentanos la fe. Hermano, usted puede estar hoy aquí firme, pero mañana puede no estar tan firme.
La prueba que venga esta semana a su vida o a mi vida puede ser tan fuerte que la fe que tengamos no esté tan firme y necesitemos crecer y aumentar y activar esa fe. Amén. No sé si me está entendiendo esta mañana, pero mi fe, hermano, es algo que hay que ejercitarlo. Usted ejercita su cuerpo, usted hace ejercicio, usted sale a trotar o sale a caminar y usted trata de mantener su cuerpo ejercitado, porque eso le da salud, eso le da vida, hermano, la fe es algo que el cristiano necesita continuamente ejercitarla. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, la fe no es algo automático, ella debe ser ejercitada, debe ser activada. Gloria al nombre de Jesús. Y déjeme decirle, la fe se activa con la búsqueda de Dios. Amén. Así que una de las cosas que más hace el enemigo en la vida de un cristiano es tratar de que no pueda buscar de Dios. Hermano, usted lee la Biblia, pastor, si sabe que yo tengo algo particular. Yo me pongo a leer la Biblia y me da sueño. ¿Y por qué no la escucha? Es que no es lo mismo, pastor. No hay cómo leerla, ¿verdad? ¿Y sabes de la Biblia? No, pastor, no mucho, pero tengo ese inconveniente. Bueno, la fe hay que ejercitarla y una de las maneras, hermano, es buscar de Dios. Una de las maneras es leyendo la Biblia. Pastor, es que si usted supiera que es que necesito lentes. Tan raro nosotros, con todo respeto, hermano, pero nosotros compramos todo lo demás, pero a lo más importante no le invertimos. Si necesita lentes, hay que hacer lo que sea, pero hay que comprarlos. Pastor, no, si tenemos otras obligaciones, déjame decirte, primero con tus ojos que debes de cuidarlo, y segundo porque yo debo leer la palabra de Dios, hermano. Es que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Hermano, cuando usted va a la Biblia, yo no sé si a usted le ha pasado que usted va a la Biblia y usted siente que eso que leyó le habló, hermano. Usted siente que eso se le entró, usted siente que eso lo conmovió, usted siente que el pasaje, usted dice, Dios, pero yo necesitaba esta palabra y preciso hoy la leí. Hermano, la fe hay que cuidarla y la fe hay que ejercitarla, y una de las maneras de ejercitarla es leer la palabra de Dios. Amén. Amén. Mire, vea, hermano, a uno se le vara el carro y usted tiene que conseguir plata donde sea porque hay que arreglar el carro. Usted le llega el fin de mes, hermano, y no tiene, y usted tiene que hacer lo que sea para la renta. Hermano, hay que hacer lo que sea para yo decir, yo tengo que cuidar mi fe. Y si cuidar mi fe implica leer la Biblia, yo la voy a leer. Pero hermano, si no puede leerla porque no puede, está la Biblia en audio. Mientras la hermana, no escuche tanto por allá canciones y otras cosas, escuche la Biblia en audio. Mientras lava la loza, pastor, me encanta la música. Hermano, la música es una bendición, pero le quiero decir, la música no reemplaza la palabra de Dios. No es lo mismo. Es que el hermano canta muy bonito, tal. Sí, pero no, hermano, esta es la palabra de Dios. La música es la inspiración de los hombres, pero esta es la inspiración del Dios del cielo para nosotros. Mientras usted arregla casa, puede estar escuchando la palabra de Dios. Eso activa su fe. Amén. Hermanos, la Biblia dice en Romanos 10:17. Escuchen esto, por favor. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Y por qué? Por el oír la palabra de Dios. Así que cuando yo la leo, yo la escucho, mi fe crece. Usted que vino hoy al culto, su fe crece otro poquitico, pero no se le olvide que usted va a enfrentar una semana de pruebas, de desafíos, de luchas, de ataques del enemigo. Por lo tanto, necesitamos estarnos alimentando continuamente. Amén.
Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, la fe hay que ejercitarla. ¿Cómo se ejercita? Leyendo la Biblia, con la oración. Hermano, la oración es fundamental en la vida de un cristiano. Pastor, es que no me alcanza el tiempo. El enemigo está tratando de quebrar tu fe. Por eso no te queda tiempo de orar. Pastor, oiga, yo tengo otra fórmula, pastor, para dormir. Todo es arrodillarme y pastor, qué bendición. Una hermana me dijo, pastor, yo le entendí lo que ella me dijo. Pastor, qué bendición. Yo me duermo con Dios y me despierto con Dios. Y le dije, explíqueme. Dijo, pastor, yo me arrodillo y yo me despierto a las 4 horas. Pero ella se arrodilló, fue a dormir. Eso no es orar. Así que hay gente que se arrodilla a dormir. Si usted es de los que se arrodilla, hermano, y de una se durmió, entonces ore sentado. Pero no es que me quedo 2 horas, pero uno va y mira y no, eso fueron 2 horas de, hermano, dulces sueños. No, si usted no es capaz de orar arrodillado, ore caminando. A mí cuando me da sueño orando, me paro y camino en la sala de la casa a orar. O me siento y oro. Pero hermano, no quiere, y ahora no me diga que a veces no le llega el sueño. A veces usted se arrodilla. Yo he venido aquí, hermanos, entro al salón, abro la puerta y he encontrado hermanas en una profundidad en Dios que prefiero ni sacarlas de ese trono. Así que yo sigo y no se dio cuenta la hermana, aunque moví y se bulle, mejor ni la bajemos de allá. Hasta le da algo y después dice que uno. ¿Sabe, hermano? La oración ayuda a cuidar la fe. La lectura bíblica, el venir a los cultos, la búsqueda de Dios te mantiene una fe activa. Amén. Y yo le invito, active su fe, hermano, porque la lucha diaria no es con carne ni sangre, es contra un enemigo que ha sacado todas sus artes, sus artimañas, sus trampas para tratar de dañar su fe y mi fe. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo he orado y estoy clamando, estoy rogando que tu fe no falle. Sabe, hermano, dígale a Dios cada día, Señor, que mi fe no falle. Porque usted no sabe la prueba que va a venir ese día o mañana y qué tan peligrosa, qué tan difícil de pasar o de afrontar, que nuestra fe no falle. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5, hermano, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, tu fe. Activa tu fe. Tu fe, Timoteo, esa fe que recibiste de tu abuela y de tu madre y que está en ti, Timoteo, actívala. Así que, hermano, esto de la fe no es automático, que desde que arranqué estoy en el mismo cambio, en la misma fe. No, hay pruebas en la vida, hermano, que medirán la fe de un cristiano. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hermano, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Y eso me gusta, hermanos, porque yo puedo tener una fe de apariencia. Yo puedo tener una fe de que vengo a culto, pero no tengo una fe firme. No tengo una fe, hermano, que no me mueva nada ni nadie. Mi fe es circunstancial, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y mire lo que dijo Pablo, y estoy seguro que está en ti. Y esto es un mensaje para los padres, mamá y papá. Los que enseñan y forjan la fe en los hijos son los padres. Amén. Amén. Hermano, es que mi niña está así, apenas tiene tantos años y está en esta condición porque nos faltó forjar la fe en nuestros hijos. Porque vinimos mucho, hermanos, y yo quiero que usted me entienda esta mañana. Cada que yo le hable duro, acuérdese que la hermana Ana me lo aconsejó. Hermanos, es que usted y yo muchas veces venimos a culto, pero no hacemos lo que oímos. Y nosotros creemos que no nos va a venir.
Pero en el camino de la vida a veces nos damos cuenta que nuestras defensas y nuestros muros que creíamos que estaban tan firmes se nos caen. Así que usted no me va a creer esto ni va a entender esto hasta que usted no encuentre una prueba con su hija o con su hijo a los 13, 14, 15 o 16 años, que ellos estén pasando una prueba y les esté ganando el mundo, les esté ganando una tentación, los esté arrastrando un muchacho, una muchacha, la circunstancia. Usted no va a entender esto, hermano, pero bendito sea Dios, aquellos que lo entienden antes que llegue el momento, antes que llegue la prueba, antes que llegue el desafío, antes que su hijo esté en el problema, que usted pueda haberle entregado las herramientas a su hijo. Pablo le dijo: mira, Timoteo, en ti hay una fe que yo la conocí primero en tu abuela. Qué bonito eso, hermanos. No una abuela por allá que la mueven las cosas. No. Una abuela fundamentada en la palabra. Era Loida, hermanos. Loida era una abuela, hermano, que no era que, pastores, no. ¿Qué dice la palabra? Y lo que dice la palabra es así. Por eso es que nuestros hijos son tan movibles. Perdón. ¿Sabe por qué nuestros hijos se los lleva? Hermano, cualquier doctrina, cualquier desánimo, cualquier amigo los saca de la iglesia, les cambia el culto hermano, porque nuestra fe era lo mismo. Pero Pablo le dijo: mira, la fe de tu abuela Loida, Timoteo, yo la admiré y la respeté. Y la fe de tu madre Eunice, Timoteo, hermano, el papá de Timoteo era griego. Escúcheme esto, uno lee la Biblia y a veces pasa derechito y no se queda, no se detiene. El que papá de Timoteo fuera griego era un hombre de raíces politeístas y muy mundanas. Así que las raíces del papá de Timoteo, hermano, por eso no se menciona por ahí mucho el papá de Timoteo. Es que él era griego y los griegos, hermano, no aceptaban la fe, no aceptaban creencias sino en sus dioses y en sus doctrinas, y los griegos hacían cultos y hacían cosas desordenadísimas, hermano. Ese era el padre de Timoteo. Y yo quiero que usted entienda una cosa: lo normal es que el padre influye más en el hijo varón. Pero tan fuerte era la fe de la madre, de la abuela Loida, y que la plasmó en la madre Eunice, que la mamá de Timoteo se paró firme con su hijo y ella se dio cuenta de la circunstancia. Hermana que está aquí en esta mañana, si su esposo, el papá de sus hijos, no camina con Dios, no es firme en las cosas de Dios, usted tiene que hacer doble trabajo si no quiere perderlo. Esto no es vacilando, hermano. Así que muchos de nuestros hijos se los llevan las circunstancias, porque es que usted y yo no tenemos una fe firme. Oh, hermano, pero un padre y una madre, o una madre si está sola, o una madre donde su esposo no le ayude, pero si ella tiene una fe firme, le pasará lo que sucedió con Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo: y yo estoy seguro que esa fe que estaba en tu abuela está en ti, Timoteo. Yo la siento y la veo. Actívala, Timoteo. No dejes que se muera esa fe en esta mañana, hermano. No deje que su fe se muera. No deje que su fe se apague. No deje que su fe mengüe. Si tenemos que levantarnos, hermano, y orar y ayunar y buscar a Dios, pero que nuestra fe no mengüe. Dígale a Dios esta mañana eso. Dígale a Dios: Señor, que mi fe no mengue, que mis hijos no vean en mí una fe tan valiente. Oh, hermano, un papá firme hará unos hijos firmes. Pero un papá, hermanos, que ha venido mucho a culto pero ha practicado poco, le voy a dar la mala noticia: tu hijo se lo va a llevar las circunstancias. Pastor, pero yo lo traje toda la vida. Sí, pero no plasmaste en él la fe, esa fe no fingida. No siempre culpemos a los muchachos
Ellos muchas veces fingen ante nosotros, pero nosotros nos faltó, ¿sabes, hijo? Porque yo soy que, cuéntele la historia porque usted es cristiano. Siéntese con su hijo y cuéntele los testimonios de lo que Dios ha hecho con usted. Cuéntele, hermano, mi hijo me ha escuchado decir cuántas veces sea que yo crecí desde muy niño en la iglesia, pero me ha escuchado decir lo que Dios ha hecho en mi vida, que Dios me sanó, que Dios hizo. Eso será para él herramienta, para que él entienda, hermano, por qué que yo sigo a Dios y por qué predico a Dios y por qué estoy enamorado de Dios y por qué, hermano, aunque enfrente pruebas, no me desanimo, hermano. Hermano, no me desanimo, y aunque enfrente pruebas y lucha como cualquiera de ustedes, pero en el campo de batalla no me retrocedo, hermano. Ni que es que voy a tomar aire. No, hermano, en el tiempo de la construcción del muro de Jerusalén no había tiempo de tomar aire. Es que estoy así, me voy a tomar un tiempo. No, los hombres de guerra no tienen tiempo de tomar aire. Tenían que empuñar la espada con una mano y con la otra estaban trabajando. En tiempo de guerra tú no puedes bajar la guardia. Papá y mamá, la formación de los hijos, los años que los tienes contigo, es tiempo de guerra. Así que tú tendrás que trabajar, pero con la otra mano, con tus otras fuerzas. ¿Cómo le enseño a mi hijo a amar a Dios? ¿Cómo plasmo en él la fe? Timoteo, esa fe está en ti. Timoteo, esa fe yo estoy seguro que está en ti. Yo le pregunto en esta mañana, ¿su fe está en sus hijos? ¿La fe que usted tiene está en su hija? ¿La fe que usted tiene está en su hijo? ¿La fe que usted profesa es la misma que está en sus hijos? Porque, hermano, mi fe tiene que impactar a mis hijos. Mi fe necesita impactar la vida de mis hijos. Y tiene, hermano, no podemos solo traerlos, hay que ganarlos y contarles por qué estamos aquí. Y hay que contarles qué es la salvación. Hermano, no asuste a su hijo tanto con el infierno. Él ya sabe que si se maneja mal va para el infierno. Pero no le hable a su hijo tanto del infierno. Háblele más de la bondad de Dios. Háblele más de ese Dios que no necesitaba de ti ni de mí, pero que ha sido tan bueno, que vino a este mundo y ofreció su vida para darnos el rescate, aleluya, para salvarnos y para llevarnos al reino de los cielos, aleluya. Alguien puede alabar a Dios esta mañana, hermano. Número 3. Mantenga su fe en crecimiento. Recuerde, la fe hay que cuidarla. ¿Qué más? Entrenarla o ejercitarla. ¿Y qué? Hermanos, la fe hay que mantenerla en crecimiento. Eso quiere decir, hermano, que no se quede estático en la fe. No piense que la fe con la que usted vino a la iglesia es la que le va a aguantar para toda la vida. No, la fe viene por el oír, o sea que ella aumenta en la medida en que yo vengo a los cultos, en la medida en que yo vengo y hablo con los hermanos y la hermana me dice que Dios la libró de una situación y el hermano me dice que Dios lo sanó y la hermana nos cuenta un testimonio que Dios se glorificó en la vida de ella. Cuando el hermano dice, hermano, yo tenía cáncer y Dios me sanó, eso aumenta nuestra fe. Amén. Hermanos, cuando yo vengo y escucho lo que Dios hizo en la vida de hombres y mujeres por su palabra, que los sanó, que los levantó, que rompió cadenas, eso aumenta mi fe. Usted esta mañana se va de aquí con una fe diferente. Amén. Así que la fe debe crecer. Y yo quiero decirle, hermano, debe crecer porque la fe no es estática. Si usted la descuida, ella decrece. No debiese de ser así. No debiese de ser así. Pero la fe tiende a decrecer. Por eso hay personas que una enfermedad los desanima, que un problema los desanima, que un fracaso los desanima, que una crisis. No siento fuerzas de ir a la iglesia, no siento ánimo de ir a la iglesia. Pastor, es que no me siento con la motivación. Hermano, usted come, tenga o no tenga motivación, porque si no su cuerpo no aguanta. Esa es la fe. Yo
tengo que activarla y yo vengo al culto cansado, enfermo, pero vengo a activar mi fe. Yo vengo, hermano, y me lleno de Dios y me levanto a orar y cada día, hermano, esto es un desafío. Hermano, Pablo nos dijo, yo todos los días muero. ¿Sabe por qué Pablo dijo que todos los días moría? Porque todos los días esa naturaleza trataría de levantarse. Así que en usted y en mí hay una natural, hermano. Usted porque esté aquí, yo le quiero decir, porque esté en el evangelio y se haya arrepentido y se ha bautizado, usted no es cuerpo glorioso todavía. Todavía no somos cuerpos transformados, no lo somos. Usted todavía está metido en un tabernáculo de carne. Usted está todavía sujeto a una naturaleza pecaminosa. Ahí estamos todavía. Hermano, y el día que nos descuidamos, esa naturaleza quiere sacar la mano. Amén. El día que usted y yo nos descuidamos, esa naturaleza querrá levantarse, hermano. Pero por eso Pablo dijo, yo todos los días muero. Lo que estaba diciendo Pablo es, todos los días yo tengo que tomar esta carne y amarrarla y empacarla otra vez. Y si cuando me está tratando de sacar por allá un dedo o algo, hay que volverla a sepultar. Hermano, la fe es de mantenerla creciendo. Esto, hermano, es que el trabajo, es que me levanté tarde, que anoche me fui y me quedé viéndome una película. Yo te quiero dar un consejo, afánate por las cosas de Dios. No, usted no puede llegarle temprano a todo el mundo y tarde a las cosas de Dios. La hermana Ana, ¿no? Hermano, no, la hermana Ana, tranquilo. Hermano, usted no me puede decir que la vida funciona con Dios así. Hay gente que le llega tarde a las cosas de Dios, pero le cumple a todo el mundo. El patrón le dice, te espero a las 10 porque necesito pagarte, no me falle. Usted está faltando 10 para las 10. Pero hermano, esto de la fe, el enemigo te está observando y dice, este cristiano no es tan serio en su fe. Hermano, si a los serios en la fe el enemigo los mueve, ¿qué será a los que de pronto la toman de relax? Hermano, la fe es de crecer y tengo que avanzar y tengo que madurar y tengo que llegar a un nivel en que no tengan tanto que darme oxígeno, que yo ya pueda dar oxígeno. Hay cristianos que toda la vida hay que retroalimentarlos, porque ellos, hermano, hay un momento en la vida de un cristiano que él tiene que llegar a un nivel donde él diga, pastor, descanse un poquito, porque yo ahora soy alguien que voy a ayudar, yo voy a dar fuerza, yo voy a dar esperanza, yo voy a aconsejar, yo voy a visitar, yo voy a orar. Pastor, he llegado a un nivel donde la misericordia de Dios me ha llevado y ahí quiero mantenerme. Oh hermano, pero hay que crecer en la fe. No nos podemos quedarnos toda la vida dependiendo de circunstancias, de momentos. Hoy me animé, mañana me desanimé. Hermano, llegue a un nivel en que usted diga, hermano, soy un cristiano, soy un hijo de Dios, enfrento luchas, tentaciones, pero en medio de la batalla estoy con mi mirada puesta en el galardón. Tengo a Jesucristo como mi meta suprema. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay que permanecer, hermano. Y la única manera de permanecer son los cristianos que toman su fe y dicen, yo tengo que crecer más. Es ese cristiano que dice, ayer oré, hoy tengo que orar. Y vine a culto y hoy vengo. Y oí el culto, pero no me voy solo del culto. Yo me voy a ir a la casa y voy a pensar en lo que predicó el pastor. Porque estoy más serio, yo estoy luchando. Hermano, a veces no entendemos, hermano. Yo quisiera que esta mañana, y ya con esto termino, el tiempo no es a veces nuestro mejor aliado. Pero yo quiero que usted entienda, a veces decimos amar tanto a nuestros hijos, pero en la práctica no es tanto. El mayor amor a tu hijo se vería reflejado en cuanto tu hijo
ha conocido de parte de ti a Dios. No me digas que amas mucho a tu hijo porque le compras un celular muy caro, o un iPad muy costosa, o un computador, o un reloj, o la mejor ropa que haya. Y pasó, es que lo amo tanto que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por mi hijo. Eso no es verdad. Si estás dispuesto a hacer lo que sea por tu hijo, sabrás que el celular es lo de menos, que el iPad es lo de menos, que el reloj es lo de menos y que la ropa de marca es lo de menos. Lo que tienes que hacer con tu hijo es prepararlo para la vida eterna. Si amamos a nuestros hijos, vamos a pelear por ellos, vamos a luchar por ellos y vamos a hacer lo que sea para que lleguen al cielo. Vamos a hacer lo que sea para que nuestros hijos lleguen al cielo, hermano, lo que sea. Pastor, yo estoy tan enamorado de Dios. Pues hermano, hagamos más que palabras. Que nuestra fe no sea solo de palabras, sino de hechos. Yo quiero invitarle esta mañana que le digamos a Dios: aumenta mi fe. Y yo quiero invitarle a que le digamos en las oraciones: Señor, aumenta mi fe. Y a que usted le diga a Dios: Señor, ayúdame, que mi fe no mengüe. Oh Dios, ayúdame a tomar más en serio esto. Hermanos, tomémonos más en serio la relación con Dios. Cristo está a las puertas, hermano. Yo quiero decirle, hermano, Pablo dijo: todos los días muero. Él era consciente de su naturaleza. Pero ese hombre que era consciente de su naturaleza humana sabía que tenía que refugiarse en Dios. Hermano, este es tiempo de tomar más en serio esto. Esto, hermano, no es de que hoy hay culto y yo no sé, hermanos, nosotros vamos cambiando. Créame que nosotros con los años vamos cambiando. Yo crecí, hermanos, en la iglesia y había culto el martes, el jueves, el sábado, el domingo, y íbamos a todos los cultos. El día que no íbamos porque no podíamos, pero nos enseña a venir a unos cultos sí, a otros no. El día que usted no pueda venir a un culto, no se preocupe. Si Dios lo encuentra en su casa porque no pudo venir, no se preocupe, Dios no lo va a dejar, se lo lleva con él. Porque uno no puede volverse religioso tampoco. Pero hermano, tampoco se enseña a quedarse en casa viéndose una película, o que es que habiendo un momento de adoración a Dios y pudiendo venir al culto. Yo no sé cuándo en la vida usted y yo vamos a necesitar esto. Yo no sé cuándo en la vida un mensaje de los que tú no viniste sería el que te iba a librar del fracaso. Pero ese día la película fue mejor. Hermano, esto es serio. Esto no es lucha con carne ni sangre. Hermano que está aquí, esto no es jugar al cristiano. Amigo, bienvenido a esta iglesia, porque aquí te vamos a decir la verdad del evangelio. Es que a la gente le han enseñado un evangelio de aguas tibias y un evangelio superficial. De vez en cuando vaya, y si usted no puede ir, no vaya. Y si usted tiene otras cosas para hacer, no se preocupe, hágalas, Dios lo entiende. Dios no te va a entender. Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es segundo lugar en tu vida. Y la Biblia, el Señor dijo: y el que no dejaría padre, a madre o hermanos por causa de mí, no es digno de mí. Y el Señor dijo: y el que quiera venir en pos de mí, se niega a sí mismo. Hermano, esto tiene un poquito más de lo que nos han dicho, pero no se preocupe. Es que el que quiere ser médico tendrá que pasar por la carrera de médico, tendrá que ir a la escuela, al colegio y a la universidad. Y mientras otros van a jugar, el médico está estudiando. El abogado, mientras otros están jugando pelota, el abogado está estudiando. El administrador de empresa, el que quiere administrar la empresa, hermano, mientras el empleado normal está jugando, está en el Atari, está en el Nintendo, está en el PlayStation, está en el Xbox o está en cualquier otra cosa, el administrador de empresa está leyendo, está estudiando y se está preparando. Hermano, el que va para el cielo se ocupa de las cosas del cielo.
Hermano, el que no va para el cielo viene al culto de vez en cuando para que le digan que le va a ir bien, que vienen bendiciones y vienen negocios y viene prosperidad, que no se preocupe y que le van a decir que le vienen grandes triunfos. Hermano, el que quiere plata en la vida, a eso va a ir a la iglesia. El que quiere que le vengan bendiciones, a eso viene a la iglesia. Hermano, pero el que quiere ser salvo, vendrá a la iglesia a oír a Dios y a abrir el corazón para recibir la palabra de Dios. Yo no sé cuántos aquí quieren un día llegar a estar en el cielo con Dios, hermano. El que quiera ir al cielo, hermano, se tomará esto más en serio. Aleluya. La fe se cuida, la fe se ejercita y la fe se mantiene. Estén de pie, tengan la bondad. Yo no sé cuántos quieren llegar al cielo, hermanos. El que quiere llegar al cielo, hermano, tendrá que dar un paso más adelante de otros. De vez en cuando, no vas a llegar al cielo. Eso no te lo digo yo, eso lo dice Dios. Es que a ella le predican duro. Es que no lo digo yo, yo le estoy diciendo lo que Dios dijo. Amén. Yo quiero preguntar, ¿cuántos queremos llegar al cielo con Dios? Levante su mano. Y si usted de verdad quiere llegar un día a estar en el cielo con Dios, y estoy seguro que lo quiere, porque usted no quiere ir al infierno. El que quiere ir al cielo con Dios esta mañana, yo le invito a que haga una oración y hable con Dios y le diga: Señor, auméntame la fe y ayúdame a tomarme en serio mi relación contigo. Esto es más importante que mi trabajo, que mi negocio, que mi empresa, que mi contrato, que mis hijos, esto es más serio, hermanos, esto es más serio. Jóvenes, Cristo viene. Jovencito, Cristo viene. Esto es más serio de lo que tú lo estás tomando. El Señor viene. Y perder la salvación sería la más grande equivocación, sin remedio alguno. Habla con Dios un momento esta mañana. Yo creo que la fe de todos nosotros hoy hay que cuidarla. Yo creo que hay gente aquí conmigo hoy que tendrá que acompañarme a decirle: Señor, ayúdame a ejercitar mi fe. Y yo creo que hay gente conmigo hoy que le está diciendo a Dios: Señor, ayúdame a crecer en la fe. Cierre sus ojos y dígaselo a Dios un momento. Dígale a Dios: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, no una fe de solo estar en la iglesia. Hay una fe que pasa pruebas, una fe que se prepara para lo porvenir, una fe que se prepara para los desafíos de la vida aunque no han llegado. Una fe que lleve a un cristiano a decir: voy a enseñar a mi hijo, aunque todavía no ha crecido, le voy a enseñar la fe. Una fe de alguien que diga: le voy a enseñar a mi hija a amar a Dios, aunque apenas tiene 7 añitos, 6 añitos. Le voy a enseñar a mi hijo a amar a Dios, aunque apenas tiene 10 años. Aunque tiene 8 y todavía no sabe qué es el mundo, pero yo no voy a esperar a que llegue el mundo. Señor, ayúdame en mi fe antes que venga el problema, antes que venga la tentación, antes que venga la lucha, antes que venga la crisis. Ayúdame en mi fe, Señor. Dígaselo a Dios esta mañana, dígaselo. Dígale a Dios: ayúdame, Señor, en mi fe. Dígale a Dios: ayúdame en mi fe, Señor. Hermano, tómese en serio esta oración. Tómese en serio esta oración, porque yo no sé qué nos pueda venir mañana. Mañana puede venir una mala noticia, un cáncer, una enfermedad, una crisis, un problema, un desafío, hermanos. Oh, hermano, tu empresa en la que puedes estar tan firme, mañana podría no haber trabajo. Afianza tu fe en Dios. Afianza tu fe esta mañana en Dios, no en hombres, no en imágenes, no en estatuas. Afiánzala en Jesucristo. Esa fe en Jesucristo te hará venir al culto, hermano. Esa fe en Él te hará correr.
te ayudará a renunciar a muchas cosas. Dios, ayúdanos esta mañana en la fe, Señor. Señor, ayúdame en mi fe esta mañana. Señor, ayúdame en mi fe esta mañana. Dios, ayúdame a crecer en la fe, Dios. Todavía me falta, Dios. Todavía me falta. Todavía me falta, Señor. Es cierto que estoy en la iglesia, pero todavía me falta, Dios. Todavía me falta, Señor. Es verdad que vengo al culto y oigo tu palabra, pero todavía sí, Señor. Detente en algo si estás viendo que tu vida va a fracasar. Oh Dios, Señor, aumenta nuestra fe hoy. Ayúdanos a cuidar la fe, Señor, a ejercitarla, a mantenerla en crecimiento. Ayúdame, Señor. Jóvenes, oh Dios, oh Dios, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Señor, aumenta mi fe. Hermano, dígale a Dios, suplíquele a Dios esta mañana, Señor, mi fe. Señor, mi fe, auméntala, Dios. Dame firmeza. Dame firmeza, Dios. Dame firmeza, Señor. Una fe firme, Dios. Una fe que se ejercita, Dios. Una fe que está creciendo, Dios. Dios, Dios, Dios. No vuelvas atrás, hermano, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás, hermano. No vuelvas atrás. Hermana, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Señor, ayúdanos. Escúchelo, hermano, escúchelo. Escúchelo. Escuche el compromiso. Seguir a Cristo. Shaya Bayisita Bahai. Shaya Bayisita Bahai. No vuelvo atrás. Señor, todo lo que amenaza, hermano, hay que dejarlo. Y el mundo atrás quedó. Cristo adelante. Y el mundo atrás quedó.
Todo ya quedó atrás, déjalo atrás. Déjalo atrás, hermano, hermana, joven. Oh, aleluya. Sí, Señor. Oh, aleluya, Señor, nuestra fe. Una fe, Señor, que no se mueva. Una fe que ayude a otros, Señor. Una fe que gane los hijos. Una fe que nos mantenga. Oh Dios. Oh Dios. Señor. Dios. Gloria a Dios. No lo olvide, hermano. No luchamos con carne ni sangre. La fe hay que cuidarla, ejercitarla y mantenerla en crecimiento. Démosle gracias a Dios. Oremos por los hermanos que están cumpliendo años, por los hermanos que han viajado. Hermano Miguel, la hermana María Elena han viajado. La hermana Ruby también ha viajado. No sé si hay alguien más. Vamos a orar también por la hermana María Elena, que está de cumpleaños, la hermana Alejandra Sepúlveda, el hermano Pablo, están de cumpleaños esta semana. La hermana Maribel. Vamos a orar por ellos, que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Y hermanos, y que Dios nos ayude cada día. Gloria al Señor. También recuerden, a las 3 tenemos tarde misionera. Amén. Usted se puede conectar desde la casa, yo les envío el link. Hermanos, la tarde misionera es, va a haber una predicación, canciones e informes de la obra misionera nuestra en Haití y en República Dominicana. Amén. Así que estarán los misioneros de Haití, República Dominicana, esta tarde con nosotros, pero lo vamos a tener online. Así que quien necesite, yo les envío el link. Pero si alguien no tiene mi número, me deja saber y yo se lo hago llegar también. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Dios eterno. Padre bendito, te damos gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios eterno, por tu favor, por tu gracia, por tu bendición, por tu respaldo, por tu Espíritu Santo, Señor. Nuestra fe, Señor. Que nuestra fe no mengue, Señor. ¿Qué significado hay en esas palabras que le dijiste a Pedro? Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no mengue. Pedro dijo, Señor, hasta la muerte iré contigo. Y Jesús le dijo, hoy mismo me vas a negar. Oh Dios, ayúdanos. No es de estar confiados, no es de pensar que estamos firmes, Señor. Oh Dios, el más fuerte puede tropezarse, Dios. Oh Padre bendito, ayúdanos, Señor, a cuidar la fe, a ejercitar la fe y a mantener una fe en crecimiento, Dios. Te ruego que bendigas a nuestros hermanos que están de cumpleaños, Señor. La hermana María Elena, la hermana Maribel, la hermana Alejandra, el hermano Pablo. Oh Dios, ayúdales, Padre bendito, Dios eterno. Oh Dios, bendice sus vidas, guárdales, Señor, el hermano Brian. Guárdales, Señor, bendícele a él, ayúdales, Señor. Los que viajan, Dios, guárdales, llévales con bien, tráeles con bien. Protégeles, Dios, bendice sus vidas en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Con más vida, digámosle al Señor,
Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Feliz día y feliz semana para todos, hermanos.